Ya. Entonces, continuamos viendo lo que es la recursividad. Un poquito recordando, habíamos dicho que puede haber recursividad lineal o simple, doble, por así decirlo, triple, cuádruple, cuádruple o cuádruple si escriben, no sé, esto no me acuerdo. Vamos a revisar si es cuádruple o cuádruple, por si acaso, a veces cuando no se tiene seguridad, para eso estás en Google. Cuádruples, ¿no? Cuádruple, sí, cuádruple con D había así. Cuádruple, de quinto, quintuple, etcétera, ¿no? Ya, entonces simple es cuando empieza, por así decirlo, en un punto o con una llamada y se llama otra vez solo una llamada, otra vez solo una llamada, otra vez solo una llamada, otra vez una llamada y hay que identificar cuándo es el límite o la salida. Doble es cuando se llama una vez, pero luego esta llama dos veces. Cada vez se llama dos veces. Cada vez se llama dos veces. Cada vez se llama dos veces. Igual, hay que ver cuándo es el límite, ¿no? Triple es cuando empieza una vez y llama tres veces. Cada vez se llama tres veces. Igual, hay que ver cuándo es el límite. Cuatro es cuando empieza una vez y cada vez se llama cuatro veces, ¿no? Cada vez se llaman cuatro veces. Y hay que ver siempre dónde es el límite o la salida. Ya han hecho la prueba de escritorio, con ejercicios un poco simples y otros un poco complejos, ¿no? Pero para eso es la tarea, les había hecho sin tarea, no hay aprendizaje. Y si no aprenden, no piensen que esta asignatura es de que al final estudio día antes y apruebo, no. En esta asignatura sí se evalúa el proceso. Es decir, vamos, estoy viendo cómo están yendo en cada clase, si hacen, cumplen, no cumplen la tarea, etc. Más se evalúa esa que los exámenes. Los exámenes solo sirven para ver si han o no, si conocen o no. Pues puede haber alumnos que sí conozcan, ¿no? Que tal vez están repitiendo, pero y que solo vienen al examen. Entonces demuestran en el examen que saben. Pero alumnos que no vienen y que aún así se aprueban en el examen y que no hacen tareas, prácticamente que no demuestran ni que cuando no hacen tareas, no aprueban el examen, no vienen a clase, demuestran que no tienen interés de aprobar. Hay personas que sí, aunque sin venir a clase, pero sí presentando tareas y dando un buen examen, aprueban, no pueden, por qué reprobarse, ¿no? Pero alumnos que piensan que sin presentar tarea y sin venir a clase van a aprobar, y peor, a veces dan buen examen, ¿no? Pasa eso, pero pasa que no es porque saben, sino porque alguien se les ha hecho el examen. A veces el ayudante, entonces muchas veces yo controlo al ayudante para que no se les haga sus exámenes, o alumnos que han aprobado. Entonces, es casi imposible que un alumno apruebe su examen sin hacer sobre todo tareas. Entonces, cuando veo que alumnos que no han hecho tareas y que tienen buen parcial, a veces les agarro así mediante inbox, como se dice, les digo, a ver, joven, Estito más, resuélvamelo, o cómo ha hecho su examen, les pregunto. Y se quedan callados. ¿Quién le ha ayudado? Y me dicen, ¿quién se lo ha hecho? ¿Quién le ha ayudado? Obviamente, porque si no han hecho tareas, que es imposible que sepan, ¿no? Y de verdad, ojo con eso, jóvenes, ya vamos a dar de 1 o 2 semanas exámenes, y ojo con hacerse resolver. Quien se haga resolver, generalmente reviso las buenas notas. Reviso quienes tienen buenas notas y reviso si han presentado tareas. Si han presentado tareas regularmente y han dado buen examen, no pasa nada, no digo nada. Pero si tienen un buen examen y no han presentado tareas, puede ser que sepan, ¿no? No puedo decirles, han copiado directamente, no puedo decir que han copiado. Pero les digo, a ver, explíqueme cómo ha resuelto su examen. Y se quedan callados.
y les digo, ¿quién se lo ha hecho? Y me dicen quién se los ha hecho. Entonces, ojo con eso, ¿no, jóvenes? Ojo. Ya, entonces eso simplemente recomendándoles que hagan tareas. Ya estábamos en que hay este tipo de recursividad, etcétera, de 5, de 6, etcétera, hasta de infinito, por así decirlo. Hoy día vamos a recordar, ya hemos hecho la prueba de escritorio, ya han entendido ustedes, excepto los que hemos llamado a listas de datos que no han presentado sus tareas. Y si no han, y si han hecho tarea mm, solamente copiando, están engañándose a ustedes mismos jóvenes, intenten siempre hacer. Y si no, vean el video de la clase, ¿no? Vean el video, para eso subo. Y me doy cuenta, jóvenes, que muchos ni están haciendo porque como es YouTube, en YouTube menciona cuántos han visto el video. Y solo ustedes saben que hay ese video. Entonces, a veces cuando hay 30, 40 vistas, digo, ah, cada quien ha debido ver el video. Pero cuando hay 5 o 6 vistas, digo, no han visto el video. Y de repente todos están con la tarea. Entonces me hace entender a mí que se están copiando la tarea, que están haciendo mal, no sé. Pero simplemente un parámetro, ¿no? No les obligo a ver simplemente a mí me sirve para saber si están viendo o no están viendo, no les obligo a ver, pero está ahí el video, ¿no? Para los que alguito no se acuerdan de la clase posiblemente. Ya, hoy día vamos a ver un ejemplo con recursividad simple, lineal, de las clásicas. Vamos a ver el factorial de un número. No podemos ver recursividad sin ver el factorial de un número, pero recursivo. Este es un clásico, no todo el mundo de programación, todos deben ver este ejercicio o deben saber cómo se hace la recursividad recursivamente. Entonces, recordando, matemáticamente esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Matemáticamente, y esto representa factorial. Calculando por definición matemática, el factorial de 0 es 1. Entonces, esto para nosotros va a ser la base o la salida. El factorial de 1 es prácticamente 0 por 1. El factorial de 0, de 2 perdón. El factorial de 1 sería simplemente igual 1. El factorial de 2 sería 1 por 2. El factorial de 3 sería 1 por 2 por 3. El factorial de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. El factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Estamos recordando cómo es el factorial. Este sería igual a 1, esto sería 1 por 2, 2, este sería 1 por 2, 2 por 3, 6, 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24, 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 por 5, 120. Entonces el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es 24, el factorial de 5 es 120. Entonces, eso es el cálculo del número factorial. Ya podrán calcular 6, 7, 8. No les debería hacer calcular, pero a veces como es video también trataremos de ahorrar tiempo. También se llega a la siguiente lógica o al siguiente análisis. Mediante un análisis también podemos decir lo siguiente. El factorial de 1, a esta lógica podemos llegar. El factorial de 0 es igual a 1. El factorial de 1 es igual al factorial de 0 por 1. El factorial de 2 va a ser igual a el factorial de 1 por 2. El factorial de 3 va a ser igual a el factorial de 2 por 3. El factorial de 4 va a ser igual a el factorial de 3
por 4 y el factorial de 5 sería igual al factorial de 4 por 5. Probaremos a ver. El factorial de 0, ¿cuánto es? Por definición es 1. 1 por 1, 1. Entonces estamos en lo cierto. El factorial de 1 es 1. El factorial de 1, ¿cuánto es? 1. Por 2, 2. El factorial de 2 había sido 2. Entonces el factorial de 2 es 2. Perfecto. El factorial de 2, ¿cuánto es? 2. Por 3, 6. El factorial de 3 es 6. El factorial de 3, sí, efectivamente es 6. El factorial de 3 es 6. Por 4, 24. El factorial de 4, 24, sí, cumple. El factorial de 5 había sido igual al factorial de 4. ¿Cuánto es el factorial de 4? 6. Perdón, 24. Por 5 es igual a 120. Factorial de 5, 120. Entonces, esto se podría generalizar a lo siguiente, a una función así, por así decirlo, matemática, ¿no? El factorial de n, cuando n es igual a 0, el factorial es 1, pero cuando n es mayor a 0, tenemos que el factorial va a ser igual a ¿qué? Si n fuera 2, es igual a 2 factorial. La fórmula sería, fíjense, si fuera 2, factorial es igual a al factorial de 1 por 2. Entonces, si fuera n, 2, estaría igual a ¿qué? N menos 1, para que nos dé 2, 1, perdón, factorial por n. Entonces, esto sería, como estamos calculando el factorial de n, el factorial de n menos 1 por n. Llegamos a esta conclusión, ¿no? Fíjense, cualquiera de estos, excepto cuando es 0, dice que el resultado va a ser directamente 1. Pero cuando es mayor a 0, en cualquiera de estos se cumple que n, por ejemplo, si agarramos del 4, 4 es igual al factorial 4 menos 1, 3. Su factorial por 4. Entonces, esta es la fórmula. ¿Ya? Entonces, llegamos a la fórmula matemática. En matemáticas, los que llevan matemática harto igual llevan recursión, porque con funciones recursivas se puede llegar a resultados matemáticamente que se pueden encontrar, ¿no? Ya entonces nosotros podemos definirlo, ya sea matemáticamente la recursividad, o mediante un análisis llegar a una fórmula matemática, como en este caso, ¿no? Haciendo este análisis llegamos a esta fórmula matemática. El factorial de n es igual a n menos 1 factorial por n. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos ahora eso en función? En función. Y decimos entonces factorial, que va a ser f. Fíjense, agarramos esto, ¿no? Factorial de un número, int n ya en programación, y que tiene que retornar obviamente un int. Ya nos dan su valor de salida. Si n es igual a 0, que retorne 1. Si no, que retorne ¿qué? Como está la fórmula, ¿no? A la misma función f, pero al mismo número menos 1 por n.
Ya está. Esta es nuestra función recursiva de el factorial de un número. ¿Qué corresponde hacer ahora? La prueba. Recordemos entonces, probaremos con 4. El factorial de 4 es igual a 1 por 2 por 3 por 4. ¿Cuánto sería esto? 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Probaremos si esto efectivamente nos va a dar 24. F de 24 tendríamos que probar. Entonces mandamos aquí 24. Perdón. F de 4. 24. Entonces, n sabemos que es 4 y vamos a preguntar, ¿4 es igual a 0? No. Entonces, llama esto a ¿qué? A f de n que vale 4 menos 1 a f de 3 por n. ¿Cuánto vale n? 4. Ahora ejecutamos esto. Es decir, ahora hacemos la misma función. Ahora espero que se esté entendiendo, ¿no? Por eso era importante que hagan la tarea con recursividad. Ahora n, ¿cuánto vale? Si probamos con 3, n vale 3. ¿3 es igual a 0? No. Entonces, ¿qué retorna? Esto nos va a retornar f de 3 menos 1, f de 2 por, ahora vale ¿cuánto n? 3 por 3. Ahora ejecutamos esto, ¿no? F de 2. Ahora ya no vale n3, vale 2. Y preguntamos, ¿2 es igual a 0? No. Entonces, si no, retorna f de 2, que vale ahora menos 1, 1 por n. ¿Cuánto vale n? 2. Ahora ejecutamos esto cuando n vale 1. ¿1 es igual a 0? No. Entonces se torna esto f de 1 menos 1, 0 por n. ¿Cuánto vale n? 1. Ahora ejecutamos esto. Ojo ahí, ¿no? Dice n, ¿cuánto vale ahora? Le manda 0. Pregunta, ¿0 es igual a 0? Sí. Cuando sí, retorna 1. De esto entonces nos va a votar 1. Por 1, 1. Entonces f de 1 va a ser 1. Por 2, f de 2 va a ser 2. 2 por 3, 6. F de 3 va a ser 6. 6 por 4, 24. Entonces fíjense que esta función calcula, ¿no? Ahora entonces habría que probar en NetBeans. Pero nos va a dar, pero rapidito por si acaso lo probaremos. Voy a tener que cargar NetBeans. No había cargado. Ya, entonces pueden estar viendo esta, la función. Es una clásica, ¿no? Tendrían que analizarlo, pueden hacer la prueba también para entender desde otro punto desde la otra forma, ¿no? Cuando f de 4 es igual a, si 4 es igual a 0, no, si no, entonces esto va a ser igual a f de n-1, 3 por 4, a lo que habíamos llegado hace rato. Luego calculamos f de 3, lo mismo que hemos hecho hace rato. Podrían hacer también de esa manera, ¿no? A ver, probaremos entonces en NetBeans si corre. Aquí mismo probaremos. Ya, entonces, esto lo haremos. Ya. Ahora, entonces, copiaremos la función aquí, siempre poniendo la función static, ¿no? Int f, le hemos llamado int f, la función se llama f, int n, inicio fin. Si n es igual a 0, return 1. Si no, return f de n menos 1 por n. Ya está. Aquí ahora llamamos, ¿no? Para probar.
llamamos y decimos directamente, como retorno un entero, para ver el resultado, system.out.print, para probar. La función se llama f y probaremos con f de 4. Estamos probando entonces con f de 4. Vamos a ver cuánto sale el resultado. Y justo, 24. A ver, con f de 5, tendría que salir 120, pero el de 5 es 120. De 6, el factorial es 720. Perfecto. Pues fíjese que esa es el factorial de un número. Con recursivamente. ¿A partir de qué? De simplemente este análisis matemático. Entonces, en la tarea, no os voy a dar hoy día tarea, pero ya les estoy avisando, en la tarea va a haber simplemente este análisis y ustedes tienen que volverlo en función recursiva. ¿Ya? Entonces, va a haber alguna función matemática, simplemente este análisis, y ustedes tienen que hacer la función recursiva, repito nuevamente. Ya. Otro ejercicio. Ahora hemos visto entonces, ya que ya sabemos hacer la prueba, que es lo más importante, ya hemos visto cómo se hace la función recursiva del factorial de un número. Ahora vamos a hacer otro clásico, pero esta vez con recursividad doble. Bueno, no es correcto tal vez esto, pero yo lo estoy llamando, ¿no? Doble, triple, etc. Otro clásico con recursividad doble es el famoso, o de la serie Fibonacci. Entonces, hay una serie que es la Fibonacci, ¿verdad? Eso, prueba 1, prueba 2, se tienen que cansar con la serie Fibonacci. Donde empieza en 1 y 1. Esta es, por así decirlo, igual la base. La base es 1 y 1. Y el siguiente es la suma de ambos. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. 34 más 21, 55. Y así, ¿no? Sucesivamente, hasta el infinito. Pero, ¿qué pasa si decimos entonces, este es el Fibonacci número 1, este es el Fibonacci número 2, esto es el Fibonacci número 3, este es el Fibonacci número 4, este es el Fibonacci número 5, este es el Fibonacci número 6, este es el Fibonacci 7, este es el Fibonacci 8, este es el Fibonacci 9, este es el Fibonacci 10, etc. Espero se está entendiendo. Entonces, si digo, ¿cuál es el Fibonacci 7? Ustedes tendrán que salir con 3. ¿Cuál es el Fibonacci 4? Se fijan y dicen 3. ¿Cuál es el Fibonacci 10? 55. A eso me estoy refiriendo. Entonces, aquí también se llega a una especie de fórmula. ¿Cuál es el Fibonacci? Lo vamos a llamar ahora de 8. Tendríamos que empezar, ¿no? Calcular el Fibonacci de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Perdón, el Fibonacci de 8, aquí no estamos bien. El Fibonacci de 8 tendríamos que calcular todito para llegar al Fibonacci al 21. Pero podemos decir que como 21 es igual a 8 más 13, ¿sí o no? 8 más 13 da igual a 21. Entonces podemos decir que el Fibonacci de 8 es igual al Fibonacci de 6 más el Fibonacci de 7. ¿Cuánto es el Fibonacci de 6? Si nos fijamos en la gráfica, 8. ¿Cuánto es el Fibonacci de 7? 3. El Fibonacci 8 más 13, ¿cuánto es? 21.
¿El Fibonacci de 8 da 21? Sí, da. Entonces podemos ir desde ahí, ¿no? Probaremos a ver con este. ¿Cuánto será el Fibonacci de 5? Va a ser igual a esto más esto. Estaríamos diciendo entonces a 2 más 3, 5. Pero hablando de Fibonacci, al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 4. Y así podemos calcular el Fibonacci de cualquier número, excepto de estos dos primeros que son la base. El Fibonacci de 3, el Fibonacci de 3, ¿a cuánto sería por lógica? Si de 8 es al Fibonacci de 6 más el Fibonacci de 7, de 5 es al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 4, de 3 ¿cuánto será? Al Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 2. Entonces, igual que hace rato, llegamos a una fórmula general. El Fibonacci de n es igual a ¿qué? Al Fibonacci de ¿qué? Para llegar a 1, ¿qué hemos tenido que restar? 3 menos 2. N menos 2 más el Fibonacci, para llegar a 2, ¿qué hemos tenido que restar? 3 menos 1. N menos 1. Entonces, igual que hace rato, podemos decir que el Fibonacci, si queremos hacer una función matemática, decimos, el Fibonacci de n es igual a ¿qué? Si n es igual a 1, el resultado va a ser 1. Si n es igual a 2, el resultado va a ser igual a 1. Fíjense, de 2, 1. De 1, 1. Pero si n es mayor a ¿cuánto? A partir de 3, ¿no? Si n es mayor a 2, entonces sería igual a Fibonacci a esto, ¿no? Cuando el número que queremos calcular es no 1 y 2, que son la base, es igual al Fibonacci de n menos 2 más el Fibonacci de n menos 1. Listo, ya hemos llegado a una fórmula matemática. Entonces prácticamente hemos identificado la base, que en este caso, como en el factorial solo era 1, ¿no? Ahora hemos encontrado dos números base. Cuando es 1 o cuando es 2, el resultado siempre va a ser 1. Pero cuando es mayor a 2, ya se usa esta fórmula. ¿Por qué? Porque hemos llegado a este análisis. Entonces, igual que hace rato ahora, ¿cómo será la función? La función será la siguiente. Igual, ¿no? Nos tiene que retornar un número. Int fib, lo pondremos, y recibe un número. Int fib. Ya, entonces diremos, si, perdón, no es fib aquí, ¿no? Es cualquier número. A, digamos. Si A es igual a 1 o A es igual a 2, hay dos condiciones ahora. Cuando sea 1, cuando sea 2, ¿qué nos va a retornar? 1. Condición base. Si no, esto nos retorna. Return fib de, en este caso, bueno, estamos usando, perdón, aquí era que usemos nomás, para no confundir, A, digo N. N, para seguir la fórmula. Podría ser A, ¿no? Pero igual lo pondremos. Si N es igual a 1 o N es igual a 2, si no, fib de N menos 2
más fib de n menos 1. Punto y coma. Ya está nuestra función. Probaremos a ver, siempre hacer la prueba de escritorio. Hacer la prueba de escritorio, que va a ser un poco largo, ¿no? Para no tardar, vamos a hacer con la Fibonacci de 4. Probamos entonces, decimos fib de 4. Entonces mandamos, decimos 4. 4 es igual a 1 o 4 es igual a 2. 4 es igual a 1, 4 es igual a 2. No. Entonces, ¿qué va a llamar? 2 veces, ¿no? Lo va a sumar. Hemos hecho ejercicios también como este, para que vayan practicando. Va a llamar a fib de n menos 2, 2. Más fib de n4 menos 1, 3. Ahora ejecutamos esto y luego esto. Fib de 2, entonces manda 2. 2 es igual a 1 o 2 es igual a 2. 2 es igual a 1, no. 2 es igual a 2, sí. Cuando es una O, basta que cumpla 1 verdadero. 2 es igual a 2, sí. Entonces retorna 1. Para aquí directamente ya nos está retornando 1. Pero ahora nos falta ejecutar esto. Fib de 3. Entonces mandamos ahora 3. 3 es igual a 1 o es igual a 2, no. Entonces, ¿qué va a llamar? Va a llamar 2 veces. ¿A qué? A fib de n menos 2, 3 menos 2, fib de 1, más, dice, fib de 3 menos 1, 2, fib de 2. Ahora ejecutamos esto. Le manda 1. 1 es igual a 1, si basta que cumpla 1, entonces cumple. Return 1. Return 1. Ahora ejecutamos fib de 2. Fib de 2 y le mandamos 2. 2 es igual a 1, no. 2 es igual a 2 y cumple igual. Return 1. Entonces igual aquí return 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. ¿Está bien o está mal aquí? Fib de 4 es 3. No, algo está mal, ¿no? O sí, factorial de Fibonacci. Estamos pensando que es el factorial. El Fibonacci 1, 1, 2, 3. Este es 1, 2, 3, 4. Efectivamente, el Fibonacci de 4 es 3. Entonces, si seguimos, el siguiente es 5, el siguiente es 8. Este sería el 5, este sería el 6, ¿no? Esto estoy haciendo para verificar si realmente está bien nuestra función, pero ahora en la computadora, ¿no? Int, ahora se llama nuestra función fib, entero n, si n es igual a 1, o n es igual a 2, ahora es return 1, si no, retorna el Fibonacci de n menos 2 más el Fibonacci de n menos 1. Entonces ahora probaremos el Fibonacci de 4, si nos da realmente 3. 3, exactamente. Probaremos ahora el Fibonacci de 5, tendría que darnos 5. 5. El Fibonacci de 6 tendría que darnos 8. 8. Perfecto. Entonces nuestra función está bien. Aquí la estamos probando. Entonces, rapidito, hemos visto, sé que lo he hecho rápido, tal vez tendría que ser lento, pero tenemos que ver más ejercicios. Hemos visto los dos ejes, cuando se habla de recursividad, siempre se empieza viendo el famoso factorial y el famoso Fibonacci, y lo hemos visto recursivamente. Hemos analizado, vuelvan a ver el video si desean, o en internet también busquen el Fibonacci recursivo o el factorial recursivo. Es abundante material sobre eso. Todo programador debe saber, ¿no? El factorial y el Fibonacci recursivo.
Se puede, todo lo que se puede hacer mediante bucles se puede hacer recursivamente, ¿ya? Pero bueno, lo voy a dejar en tarea, tienen el ayudante y también busquen siempre a veces en internet, ¿no? Soluciones para cuando les dé ejercicio, si es que no pueden resolver. O si es que son, por ejemplo, si esto les hubiera dado en tarea, sería así bien que analicen, pero si no hay, de esto en internet hay abundante, podrían haber buscado ahí, ¿no? Bueno, eso simplemente como comentario. Ahora vamos a hacer ejercicios, tanto el Fibonacci como el factorial se pueden resolver mediante books, con un for, con un while, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver ejercicios que tan sencillos de resolver con for o con while no se pueden, no se pueden. O se pueden, pero se necesitan muchas otras, tal vez vectores, matriz, no sé. Analicemos un ejercicio. Ahora sí presten atención, si estaban haciendo otras cosas, dejen de hacer, presten atención, ahora los actores de la clase son ustedes. Vamos a ver un ejercicio, vamos a analizar un ejercicio. He preparado dos ejercicios y vamos a analizar a ver si este primero o este primero, a ver. Este. Analicen, jóvenes. Les doy 5 minutos para que analicen y luego ustedes van a calcular. En este ejercicio, para este ejercicio la salida es 3 y para este ejercicio ustedes díganme cuánto es la salida. Les voy a dar 5 minutos para que analicen. Son 8:52 hasta 8:57. Ya, dice el ejercicio que si va a ser el examen, este tipo de ejercicios jóvenes, si piensan que la asignatura es fácil, no. Tienen que esforzarse mucho, 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 mucho. Dice que podemos realizar 3 posibles operaciones. Puedo multiplicar A por B. En este caso tenemos los valores 3, 10, 2. Esto es A, esto es B y esto es C. Dice que podemos multiplicar A por B. Disminuir A en 2 o disminuir A en 1. La idea es que con esas operaciones de 3 llegue a 10. Pero en el paso, como dice aquí, el número mínimo de pasos. Entonces, ¿qué hace aquí para llegar? ¿De dónde saca 3? Dice 3 por 2, primer paso. Un paso hasta aquí. ¿Cuánto sería? 6. ¿Ya es 10? No. ¿Qué me conviene? Restar menos 2, restar menos 1 o volver a multiplicar por B. Como es todavía menor a 10, me conviene multiplicar por 2. Por 2. Ya es aquí un segundo paso, segunda operación. 6 por 2 ya tendría 12. ¿Es igual a 10? No. ¿Me conviene seguir multiplicando por 2? No, me voy a pasar, no, me voy a superpasar. ¿Qué me conviene? Tengo dos opciones. O restar menos 2 o restar menos 1. Me conviene tal vez restar menos 2. ¿Cuánto será? 12 menos 2. 10. ¿Ya es igual a 10? Sí. ¿Cuántos pasos hemos realizado? 1, 2. En 3 operaciones hemos resuelto. Por eso la salida es 3. Para el siguiente ejemplo, cuando los valores son 11, 6 y 2, A, B y C. Entonces, podemos multiplicar A por B, A por C. Perdón, aquí era A por B. Ay, me he confundido, jóvenes. Es A por B. Nadie dice nada, nadie dice que está haciendo mal, ¿es A por B o A por C? A por C es aquí la
la pregunta, ¿y cómo han sacado? Me he equivocado. No. La pregunta era A por C, perdón, jóvenes. Así he sacado, ¿no? Entonces, a ver, ahora con 11, 6 y 2. Esto es A, esto es B y esto es C. Empezamos con 11 y podemos multiplicar. La idea es llegar a 6. 11 es igual a 6, no. Entonces tendríamos multiplicar por C, disminuir en 2 o disminuir en 1. No nos conviene multiplicar por C, va a ser más grande. Nos conviene disminuir tal vez en 2. Menos 2. 11 menos 2, 9. ¿Qué nos conviene? ¿Multiplicar por C, disminuir en 2 o disminuir en 1? Yo creo que disminuir en 2. Menos 2, 7. Ahora nos conviene multiplicar por 2 o disminuir en 1. Disminuir en 1 menos 1 igual 6. ¿Cuántos pasos hemos llegado a 6? En 1, en 2 y en 3 pasos. ¿Verdad? Pero tendríamos que probar con otros números, no sé. Espero se haya entendido, tal vez he confundido por este error mío, ¿no? Era A por C. Entonces, ya, pero la lógica se ha entendido, ¿no? Ahora vamos a, esto sigue siendo C, ¿dónde está el lapicito? Pues, aquí está. Entonces, estábamos con que tenemos tres valores A, B, C. Y en el ejemplo estaban multiplicar por C, repito nuevamente, está mal. Disminuir en 2 o disminuir en 1. ¿Qué valores son? 3, 10, 2. 3, 10, 2. 3, 10, 2. Tengo tres posibles caminos. Multiplicar A por C, A menos 2 o A menos 1. ¿Ya? Un toquecito, por favor, me confundo. Tenía que usar este lápiz. Ya, entonces A, B, C. Tres caminos. A por C, A menos 2, A menos 1. En el ejemplo estaban, otra vez veo, 3, 10, 2. 3, 10, 2. Ya. ¿Cómo vamos? Ya hemos entendido la idea. La idea ya está clara, creo. ¿Verdad? Pero ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago un programa? ¿Cómo hago un programa para que, dado estos tres números, me dé la cantidad de operaciones mínimas que hay que hacer? Tal vez se podría, ¿no? Con un for van a intentar hacer con un for o con un while, digamos. Siempre es bueno intentar. No quiere decir que no se pueda. Pero en esta clase, el objetivo de estas clases son que veamos, resolvamos con recursividad. Cuando hablamos de recursividad, hay que imaginarnos o hay que dibujar, siempre hay que dibujar un árbol de decisiones. Ahí está la clave. Hay que dibujar siempre el árbol de decisiones. Ya. En este caso, ¿cuántas opciones tenemos? 1, 2, 3. Entonces, nuestro árbol siempre va a ser así. 3. Opción A, opción B y opción C. A esta le llamaremos opción 1, opción 2, opción 3, digamos. Entonces, vamos a tener siempre la opción 1. A partir de un punto podemos ir a la opción 1, a la opción 2 o a la opción 3. A partir de ese punto podemos volver a ir a la opción 1, volver a ir a la opción 2 o volver a ir a la opción 3.
A partir de este punto podemos ir a la opción 1, a la opción 2, a la opción 3. A partir de este punto podemos ir a la opción 1, opción 2, opción 3. Podemos ir generando varios, como dice aquí, árbol de decisiones. Entonces, cuando en un ejercicio se puede generar un árbol de decisiones, ese ejercicio se puede resolver con recursividad. Obvio, no es tan sencillo, pero vamos a ver. Entonces dice, dado el número 3, ¿cómo puedo llegar a 10? Tengo la opción, como les había dicho, 3 opciones. 1, 2, 3. Multiplicar por C. Por 3 multiplico por 2. Disminuyo en 2 o disminuyo en 1. A partir de aquí puedo ir nuevamente cada uno con 3 opciones. Aquí lo voy a hacer, ¿no? Y de aquí también. Multiplicar por 2, disminuir en 2 o disminuir en 1. Aquí multiplicar por 2, disminuir en 2 o disminuir en 1. Aquí multiplicar por 2, disminuir en 2 o disminuir en 1. Y así, entonces, primer parto de eso siempre. Este sería, digamos, más o menos mi árbol de decisiones. Siempre multiplicar por 2, disminuir en 2 o disminuir en 1. Multiplicar por 2, disminuir en 2 o disminuir en 1. Este es el árbol. Ya identifico. Primero, entonces, identificar el árbol. Ya he identificado, no quiere decir que esté bien, sino ya he identificado que va a ser un árbol, por así decirlo, con recursividad triple, perdón, cada vez 3. Segundo, ¿qué deben hacer? Los límites. ¿Cuándo es la salida? ¿Cuándo es la salida? Eso es muy importante identificar. ¿Cuándo es la salida? Entonces, la salida, en este ejemplo, es cuando llego igual a B. O en estas palabras, igual a 10. Voy a partir de 3 y tengo que llegar a 10. Esa es la salida. ¿No es cierto? Esto es la salida. O si hago esto infinito, se va a volver infinito. Tengo que ver dónde detengo, ¿no? Tengo que multiplicar por 2 cuando el número sea menor a 10. Porque tengo que aproximarme a 10, ¿no? Entonces tengo aquí el primer camino por 2 cuando el número sea menor a 10. Tengo que restar menos 2 cuando sea mayor a 10. O también puedo restar menos 1 cuando también sea mayor a 10. Esto ya es de mi análisis. Entonces, ¿cómo hago? Debo considerar estos aspectos a la hora de generar. Ya sé que tengo que generar este árbol, pero no va a ser infinito, ¿no es cierto? No tiene que ser infinito. Entonces dibujo mi posible árbol de soluciones. Entonces digo, empiezo en 3 y tengo 3 posibles caminos. Entonces digo, 3 es mayor a 10 o es menor a 10. Es menor a 10. Entonces, cuando sea menor a 10, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 2. ¿No es cierto? Entonces, aquí, ¿cuánto me generará? 3 por 2, 6. Ya he agarrado el número 6 y diré, 6 es menor que 10. Sí, entonces, ¿qué hago? Otra vez multiplico por 2.
¿Cuánto será? 10. 10 será, no, perdón, ¿cuánto es? 12, no 6 por 2, 2, perdón. Ya estoy adelantándome aquí. 12. 12 será menor a 10, no. Entonces tengo dos posibles caminos. Cuando tengo ahí, tengo dos posibles caminos. O restar por menos 2 o restar por menos 1. Aquí tendría dos posibles caminos, menos 2 y menos 1, pero no vamos a entrar a estos caminos. ¿Por qué? Porque el número es menor que 10. Ahí muere. Pero multiplicamos por 2, 6. Aquí tendríamos que multiplicar menos 2 y menos 1. O restarlo, ¿no? Pero no porque es menor a 10, entonces ahí muere. Perdón esa expresión, ¿no? Ahí se va. Entonces ahora cuando es 12 tengo dos opciones, o restar menos 2 o restar menos 1. Si resto menos 2, ¿a cuánto voy a llegar? A 10. Y si resto menos 1, ¿a cuánto voy a llegar? A 11. Aquí ya he llegado, ya he encontrado una solución. La solución, que sería 3 por 2 por 2, 10. En realidad sería Kipner, ¿no? Multiplicar por 2, 1, una operación, 2 operaciones, 3 operaciones. ¿Pero será la única solución? No, puedo llegar a otra solución. Fíjense, ¿qué pasa? Ya estoy aquí con 11. 11. Y, ¿qué puedo hacer? Tengo dos caminos también. Tengo dos caminos. Menos 2 y menos 1. ¿No es cierto? Menos 2 y menos 1. ¿Cuánto me daría con 11 menos 2? 9. 11 menos 1, 10. Otra segunda solución. He llegado a 10. Entonces, fíjense que a 10 he podido llegar por dos caminos. Por dos caminos. Multiplicando 3 por 2 por 2 menos 2. 3 por 2, 6 por 2, 12, menos 2, 10. Un camino. Pero también podía haber hecho lo siguiente. 3 por 2 y siguiendo este camino. Hasta ahí, ¿no? 3 por 2 menos 1 menos 1. ¿Cuánto da esto? 10. 3 por 2, 6 por 2, 12 menos 1, 11 menos 1, 10. Dos caminos para llegar a 10. Y en realidad se puede llegar hasta por estos caminos. ¿Por qué? Fíjense, si agarramos este camino, estamos 3 menos 2, 1. Tendríamos otros tres caminos. Multiplicar por 2, multiplicar por menos 2 o menos 1. Pero por ahí se haría menos infinito. ¿No es cierto? Medio complicado está esto. Pero ya hemos llegado a este árbol de, como se ha dicho, siempre traten de dibujar un árbol de soluciones. Ya está aquí mi idea. Siempre se parte por una idea. Esto tengo que plasmarlo ahora en solución. Solución. ¿Cómo voy a hacer esto entonces? Más o menos partiré por esto. Esto lo voy a borrar. Y haré lo siguiente.
Le llamaremos función, digamos, fun, que va a recibir un número. Se parte a partir, bueno, en realidad recibe tres números, ¿no? A, B, C. Int A, int B e int C. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué debe retornar? Un número. A ver, probaremos. Siempre es todo probar, probar, probar. Probar. Entonces nos va a mandar un número. Esto tenemos que convertir a esto. Podemos multiplicar esto por C, como dice aquí, ¿no? A por C, A menos 2 o A menos 1. Tengo tres posibles caminos. ¿Eso en función a qué? Pregunto entonces. Si el número que nos están mandando, A, es igual a B, es el primer posible camino, ¿verdad? Perdón. Si A es igual a B, ¿qué retornamos? Return ¿cuánto? A ver, probaremos. Return 1. Esta es la solución correcta, digamos. Solución encontrada. Pero si no, tenemos dos posibles caminos. Que sea mayor o menor. Si A es menor a B, estaríamos diciendo, por ejemplo, 3 es menor que 10. Sí, ¿qué hacemos entonces? Llamamos a la función return ¿qué? Por ahí iríamos. Return ¿qué? Al mismo número por C, luego le mandamos B y le mandamos C. Ah, está cambiando, fíjense. Si no, return ¿de cuánto? Return de A por C. No, perdón. Si no, tendríamos dos posibles caminos. Tenemos dos posibles caminos. Tendríamos que llamar dos veces. Return de A menos 2, mandamos B y mandamos C. O return de A menos 1, mandamos B y mandamos C. Así es la idea, pero tendríamos que probar. La idea es probar. Es complejo la recursividad, pero es muy útil. Fíjense que se puede resolver ejercicios que a veces no se puede con un simple for o no se puede con un simple while. Pensaba resolver dos ejercicios, pero por lo que veo vamos a resolver solamente este. Ya, creo que vamos a tener que mandar aquí por esta operación 1, cuando llegue esta operación 2, cuando llegue esta otra operación 3. A esta función creo que vamos a tener que mandar también además un contador. Que nos diga cuántas operaciones ya hemos realizado. Entonces, cada vez que realicemos una operación, el contador va a aumentar. Ya, entonces va a aumentar aquí. Entonces, por el else, automáticamente el contador más, quiere decir que va a aumentar, o aquí vamos a aumentar, contador más 1. Contador más 1. Medio complicado, ¿no? Pero así se hacen los ejercicios. Esta es mi primera idea. ¿Y qué hago con mi primera idea? Hago la prueba y veo. Y voy a decir, fun, voy a mandar fun del ejemplo. 3, 10,
y 2. Entonces aquí va a venir. Y además me va a pedir un número. 3, 10, 2 y además con ¿cuántas operaciones? Con 0 operaciones vamos a empezar. Entonces probamos. Así vamos a empezar. Estoy diciendo 3, 10, 2 y 0 operaciones. Y pruebo, ¿no? Con estos números les digo, estoy mandándole 3, 10, 0, perdón, 3, 10 y 2 y 0. Pregunto, ¿A es igual a B? ¿3 es igual a 10? No. Entonces, pregunto, ¿3 es menor que 10? Sí. Entonces, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar esto llama a la misma función, ¿no? Fun debería llamarse. A la misma función de ¿qué? De A por C. 3 por 2, 6. Coma. El mismo B, 10, el mismo C, pero ahora con más 1. 0 más 1, 1. Ahora ejecuto esto. Es decir, ahora está en 6, 10, 2 y 1. Dice A, que vale ahora 6, ¿es igual a 10? No. ¿6 es menor a 10? Sí. Entonces, ¿qué va a retornar? Esto me va a retornar al mismo fun, pero de A por C, 6 por 2, 12, el mismo B, 10, el mismo C, 2, pero contador más 1, 2. Ahora ejecutamos esto. Fun de 12, 10. Entonces va a venir ahora con 12. Va a decir, 12 es igual a 10. No, entonces va a venir aquí, 12 es menor a 10. Sí, entonces, ¿qué? Esto va a llamar a ¿qué? A, no sabemos, ¿verdad? No sabemos si le vamos a llamar a con menos 2 o con menos 1. Entonces tenemos aquí dos posibles caminos. Aquí tendríamos que, aquí es medio complicadito. Vamos a tener que usar un if. Calcular ambos. Aquí esta partecita lo voy a llevar aquí. Entonces voy a tener que calcular x que tome el valor de calculamos el primero, fun de a menos 2, mantenemos b, mantenemos c y contador más 1. Aumentamos el contador y y calculamos. Ambos tenemos que hacer a menos 1, b, c y contador más 1. ¿Ya? Entonces ahora tenemos x y nos pide el mínimo de caminos. Preguntamos si x es menor a y, return x. Si no, return y. ¿Por qué? Porque puede ser que por el camino de este no sea el más corto o este sea el más corto. Hemos visto que hay dos posibles
caminos. En este caso, gráficamente vemos que este es el camino más corto, pero por ahí, con otros números se va generando más opciones y aquí es el camino más corto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, esto yo creo que sería la función. Y aquí no retorna 1, ¿no? Sino como vamos contando, retorna el contador. Entonces, esto lo voy a volver a hacer. Biencito, pero, ¿no? Ay, se ha muerto mi programita. Voy a tener que volver a abrir. Ya, es medio complicado, sé, pero así es la solución. Si recuerdo bien, sí, lo he pensado tanto que estoy recordando nuevamente cómo era la cuestión. La función era int fun, que recibe un int a, un int b, un int c y un int contador. El contador va aumentando cuántas veces va a... ¿Cuántas veces va a... ¿Cuántas operaciones se realiza? Entonces la condición de salida era si A es igual a B, return contador. Si no, preguntamos si A es menor, perdón, es menor a 10, sí, está bien. Es mayor a 10, return A por 2, perdón, A por C, coma, el mismo B, el mismo C, pero contador más 1. Si no, calculamos dos números, int x e int y. X que toma el valor de, aquí la función se llama fun, aquí era fun, perdón. Calculamos fun de a menos 2, b, c y contador más 1. ¿Cuántas operaciones? Una operación más ya estamos haciendo. Y igual fun de a menos 1, b, c y contador más 1. Aquí la diferencia es menos 1 y más 1, ¿no? ¿Cuál va a retornar? Preguntamos si si x es menor a y, return x. Si no, return y. Ahí sería este if, aquí termina, y este. ¿Qué tal el ejercicio? Complicadísimo, ¿no? No tan facilísimo. Pero veamos si funciona o no, porque una vez que hemos hecho un ejercicio, hemos plasmado una idea en un algoritmo, fíjense qué tan importante es hacer la prueba. Por eso hemos empezado este tema con que aprendan a hacer las pruebas. Probaremos. Fun ¿de cuánto dice? Probaremos el ejercicio de 3, 10 y 2. 3, 10 y 2, pero en este caso le tenemos que mandar 0 más el contador, que significa cuántas operaciones ya se está haciendo. Vamos a empezar por lógica con 0 operaciones. Y mandamos entonces 3, 10, 2 y 0. Dice, ¿3 es igual a 10? No. Pregunta, 3 es B, perdón, B. 3 es menor que B. Sí. Entonces, esto va a llamar, dice a qué.
esto va a llamar a fun, aquí era fun, lo he puesto pues así, fun de cuánto, de 3 por C, 3 por 2, 6, el mismo B, B no cambia, 10, y el mismo C, 2. Y contador aumenta en 1, 0 más 1, 1. Ahora calculamos esto. Ahora manda ya no 3, manda 6, y ya no con 0, manda 1. Luego estos no cambian, ¿no? Fíjense. Y dice, 6 es igual a 10, no. 6 es menor que 10, sí. Entonces, esto llama a ¿qué? A por C, fun de A por C. 6 por 2, 12. Mantiene 10, mantiene 2 y 1 aumenta. 2. Ahora ejecutamos esto. Fun de, ya no es 6, es 12, 10, 2, y ahora aumenta esto a 2. Dice, 12 es igual a 10. No. 12 es menor que 10. Sí. Perdón, no. Ahora viene aquí. Aquí va a calcular X y Y. ¿Cuánto va a ser X? Dice, fíjense, calcula antes del retorno. En este else, cuando es mayor a 10, calcula X y 10. X va a ser igual a ¿qué? A fun de cuánto? De A menos 2, 10 menos 2, 12 menos 10, 10. Mantiene B, 10, mantiene C, 2 y contador más 1, 3. Y X, calcula, fun de cuánto? Fun de A menos 1, 12 menos 1, 11, 10, 2 y 3. Ahora hay que calcular esto. Aquí todavía no sabemos si nos va a retornar X o nos va a retornar Y. Aquí va a ser el menor. Entonces hay que calcular X. X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto va a ser? Mandamos entonces este valor. Mandamos y dice 10, justo le manda 10, 2 y 3. Pregunta, ¿10 es igual a 10? Sí, ha encontrado una solución. Entonces, tu contador, ¿cuánto nos va a retornar para X el valor? 3. Para X aquí nos encuentra 3. Pero no sabemos por ahí, para Y retorna con menos. No sabemos, ¿no? O sea, no sabemos por ahí, este ha seguido un camino más largo. O por ahí este, eso está diciendo. Entonces ahora calculamos fun de 11, 10, 2 y 3. Entonces va a decir 11 es igual a 10. 11 es igual a 10. No. 11 es menor que 10. No. Entonces para esto va a calcular igual 2 números para 11. Para 11 va a calcular nuevamente. Y va a decir X y Y. Fun de cuánto va a encontrar? Fun de 11 menos 2. 11 menos 2 va a ser igual a 9. 10
2 y 4. Y para y funde 11 menos 1, 10, 10, 2 y 4. Hay que volver a calcular para esto y para esto. Para funde 9, ¿qué va a ser? Aquí estamos, para esto, ¿cuánto nos va a retornar? Todavía aquí no está retornando nada, no estamos llegando a esta parte de ninguno todavía. Vamos a calcular fun de 9, 10, 2 y 4. Fun de 9, ¿qué va a ser? Va a decir aquí 9. ¿Es igual a 10? No. 9 es menor que 10. 9 es menor que 10. Sí. Entonces va a llamar a esto a 9 por 2, 18, a fun de 18, 10 mantiene, 2 mantiene y 5. Ya estaríamos haciendo más o menos. Hemos empezado en 3, hemos multiplicado por 2, hemos multiplicado por 2, aquí se dice por 2, 6, 6 por 2, 12. Luego hemos disminuido, estamos yendo por el camino de disminuir 1, menos 1, 11, pero luego como es recursivo, recuerden eso, recursivo, siempre tenemos que pensar en por 2, menos 1, pero menos 2, menos 1, ahora estamos por menos 2. 11 menos 2, 9. Del 9 nos hemos pasado. Ahora otra vez hay que multiplicar por menos 2. Digo, restar menos 2, que va a multiplicar por 2, que va a llegar a 18. Del 18 otra vez hay que restar o menos 2 o menos 1 y se va a hacer un camino largo. Ya también por aquí. Entonces creo que esto habría que controlar en algún lado más. Voy a ver qué hora es. Tenemos todavía 15 minutos. ¿Qué podemos hacer entonces antes de llamar a ambos, a X y Y? Tal vez habría que... no sabemos si tenemos que ir por el camino de X o si tenemos que ir por el camino de Y. Nos hemos dado cuenta que por ir, como tenemos que ir sí o sí por ambos, fíjense, aquí hemos encontrado por... sí o sí va a ejecutar esto. Y creo que va a ser por 9 y por 8. Aquí si tú analicen, creo que se va a hacer muy grande y tal vez infinito. Pero tenemos que hacer sí o sí por ambos, porque no sabemos cuál va a ser el camino correcto. Pero no tendríamos que entrar en un ciclo infinito, eso es muy importante. Por eso, repito, recalco, es muy importante que hagan las pruebas. ¿Qué podemos hacer aquí para que no sea infinito? Tendríamos que calcular X y obligatoriamente tendríamos que calcular Y porque gráficamente se nota que la solución es X, pero podría ser que en el ejercicio con el X no encuentre caminos. O por el camino del Y en algún caso puede ser que sea más corto. Puede ser, a ver, probaremos este ejercicio en computadora. Puede ser que yo por flojera no estoy haciendo, ¿no? Pero puede ser que sea infinito. Entonces lo vamos a probar en la computadora. Parece que va a ser infinito. Vamos a copiar y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces aquí era int, le hemos puesto fun, ¿no? Función manda A, coma manda B, coma manda C. Y manda un contador y pregunta
si A es igual a B, return contador. Si no, pregunta si A es menor que 10, return la misma función, pero con A por 2, mantiene B y mantiene C, y contador aumenta en 1. Pero si no es menor a 10, si es mayor, habíamos dicho, tiene dos caminos. O resta menos 2 o resta menos 1. Entonces preguntaríamos, calculamos int x, que sería igual a fun de a menos 2, b, c y contador más 1. Y calculamos int y fun de a menos 1, b, c, contador más 1. Y preguntamos si x es menor, porque estamos buscando el camino más corto, por así decirlo. Return x. Si no, puede ser el camino más corto y. Así está nuestro algoritmo. Probaremos entonces cuánto nos retorna fun y le mandamos los ejemplos que eran. ¿Qué ejemplos eran? 3, 10 y 2, ¿no? 3, 10 y 2. Y empezando en 0. Esto es 0 porque ¿cuántas operaciones va a ser? Veamos a ver si nos da resultado, está bien. Y si vuelve infinito, quiere decir que hay que controlar en algún lado, algo hay que hacer. Licenciado, en aquí lo multiplicado A por 2, ¿no tendría que ser A por C? Gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre, señorita? Hualpa, Natalie, Karina. Ah, ya. Gracias, tienes razón, mucha razón. Ya ve, se vuelve infinito. Fíjense, se vuelve infinito. Porque como tenemos que multiplicar por 2, disminuir en 2 o en 1, existe infinidad de posibles soluciones. Porque prácticamente, si les digo esto, con 18, ¿se podrá llegar con 18? Sí, pues algún momento se puede llegar disminuyendo en 2, disminuyendo en 2, disminuyendo en 2, vamos a llegar nuevamente a una posible solución. Incluso disminuyendo en 1, disminuyendo en 1, disminuyendo en 1, disminuyendo en 1, vamos a llegar a una posible solución. Entonces, hay infinidad de posibles soluciones. Lo importante es ahora dónde. Hemos llegado aquí hasta aquí, hemos hecho la prueba, aquí ya me he dado cuenta que, con 9 otra vez vamos a tener que multiplicar por 2. Con 9 vamos a tener que multiplicar otra vez por 2. Y se va a generar un conjunto otra vez de posibles soluciones. Con 10 va a llegar a una solución, pero aquí con 9 va a llegar otra vez a un posible conjunto de soluciones. ¿Cómo controlamos eso? Un ratito, a ver, piensen. Habría que, tal vez, esta función no debería ser int, tal vez debería ser void. O en algún momento tendríamos que controlar dónde. ¿Qué hora es, jóvenes? Ya me está poniendo nervioso la hora. En el examen eso les va a pasar. La hora, ¿no? Ya, entonces por aquí tal vez, antes de llamar a y, habría que poner posiblemente otra condición. O posiblemente que sea una función vacía. Entonces, jóvenes, por tiempo no vamos a encontrar, la siguiente clase vamos a terminar este ejercicio
es mañana pasado, sería bien que ustedes lo analicen y me traigan una posible solución. Caso contrario, bueno, yo voy a tener que terminarlo, este ejercicio. Recuerden que siempre traten de hacerse su conjunto a partir de que dibujen su árbol de soluciones, planteen la recursividad, encuentren dónde tienen que detenerse, cómo tienen que retornar, y esa es la solución. Fíjense que he seguido esos pasos, pero aún me falta determinar dónde termino. Necesito nomás ya, analicen eso, hagan varias pruebas y traten de encontrar la solución. Para el viernes, entonces, jóvenes, nos vemos. Esto por si acaso igual lo voy a subir a la clase para que sigan analizando y encuentren una solución. O puede ser, tal vez la solución, ya les voy adelantando, una función vacía, pero si es vacía, se preguntarán ustedes, ¿qué nos va a retornar? Cuando a veces se trabaja también con funciones vacías, se trabaja, y ya hemos visto eso, con variables globales. Este contador podría ser una variable global. Entonces, o pueden, como yo, seguir haciendo la solución, encontrando por este camino y poniéndole alguna condición más, o volverlo void y trabajar con variables, esta que no entra en la función, que sea una variable global. Analicen por todo ese lado, jóvenes, y nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a hacer otro ejercicio también como esto, de manera que 1 o 2 ejercicios más, de manera que la tarea para la siguiente semana va a ser así, medio complicadita, pero para eso sirve la recursividad, jóvenes. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.